Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, por continuar con nosotros a lo largo del día. Han ido haciendo muchas cosas nuestros compañeros madrileños, ¿no? Que era un poco el objetivo de esta jornada, que todos supiéramos o viéramos qué cosas se hacen en Madrid, qué cosas hacemos los neuropsicólogos en los diferentes ámbitos de actuación. Y yo creo bueno, pues tenemos algunas aportaciones para continuar con estas mesas en las que, bueno, pues vais a ver ahora que nos acompañan tres personas prominentes. El tema que nos compete o que nos han asignado charlar y que vamos a intentar debatir con vosotros es en qué punto está la neuropsicología en el ámbito de la investigación, es decir, cuáles son las nuevas líneas de desarrollo bueno, pues con las que vamos a compartir de alguna manera nuestro futuro más próximo en cuanto a desarrollo, bueno, pues en tecnología, en evaluación, en rehabilitación. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos un ratito por delante, sé que el tema es ambicioso, pero igual mis compañeros pues nos ayudan a ponerle un poquito de luz. Hoy me van a acompañar tres personas, os he dicho, ¿no? Prominentes para mí, con las que disfruto trabajando, con las que comparto algunas cosas y que yo creo bueno, pues que pueden compartir o que pueden aportar un poquito de luz a esta situación. Vamos a contar con la presencia de Fernando Maestu, como sabéis, es catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Dirige además el Centro de Tecnología Biomédica en un consorcio con la Universidad Politécnica, que está especializado de alguna manera en el análisis de señales y en la aportación pues un poco más tecnológica bueno, pues a este campo de la neuropsicología. Y luego además, por supuesto, hace esa neuropsicología bueno, pues básica o cognitiva que nos encanta escucharle hablar. Muy buenas tardes, Fernando. Buenos días para ti, si no me equivoco. Buenos días, sí, buenos días, que estoy en Houston, sí. Muchas gracias por estar y por el madrugón. Gracias, no, bien, estamos a buena hora, Estamos a gracias. buena hora. Fenomenal. Además de Fernando, me va a acompañar en la mesa Nuria Paul, que es profesora titular también en la Universidad Complutense de Madrid. Ella, bueno, pues yo creo que los conocéis a los dos de sobra, pero aún así tengo el gusto de contaros una breve reseña de lo que hace, ¿no? Trabaja en rehabilitación neuropsicológica, trabaja en evaluación neuropsicológica, habéis leído muchas cosas de ella con respecto a función ejecutiva y bueno, pues yo creo que también nos va a poder hacer aquí un pequeño aporte con respecto a esa parte, pues quizá más clínica. Por último, tenemos a José María Ruiz, que también es profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por estar aquí, Chema. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, también sabéis que participa o tiene un ámbito de especialización diferenciado, por un lado con respecto a los mayores, ¿no? a la evaluación y rehabilitación neuropsicológica en personas mayores y adultas. Y luego, por otro lado, comparte conmigo el ámbito de especialización en adicciones, en el que también tiene unas grandes aportaciones. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Como ya habréis visto en la presentación del programa, pues esta mesa o este ratito parte de la idea de un debate, de una charla en la que, si os parece, pues me gustaría que fuéramos comentando algunos puntos. Algunos de ellos han ido saliendo a lo largo de la jornada. Y otros creemos que son cuestiones pues, que a lo mejor nos orientan hacia dónde ir, hacia cuál puede ser nuestro desarrollo profesional, hacia a lo mejor qué cosas tenemos que seguir estudiando o hacia dónde reconvertirnos profesionalmente si es que esto fuese necesario, ¿no? Me gustaría que abordáramos varios temas, varios grandes temas. El primer de esos temas es que a lo mejor quizá juntos podemos hacer un pequeño repaso de cuáles son los hitos en investigación en neuropsicología. No sé cómo veis el panorama en este punto y qué os parece que se está haciendo. A mí me parece que se está girando mucho hacia la relación entre la tecnología y la neuropsicología, igual ni siquiera todo el proceso cognitivo en general, sino a lo mejor partes o componentes del proceso cognitivo y
Y se está intentando, pues quizás analizar no solamente desde el punto de vista del neuropsicólogo, sino también desde el punto de vista más técnico, más, no sé si digo desde una perspectiva ingenieril, pero sí en este enlace. De hecho, yo primero lo dejo ahí y luego vosotros me decís qué pensáis. De hecho, esta relación yo creo que ha salido por lo menos en 3 o 4 mesas. Si os dais cuenta, por ejemplo, Miguel Ángel Fernández, que es compañero vuestro de departamento, ha hecho un análisis, ¿no? Ha hecho una aportación de lo que hay en patología mayor y en sus conclusiones ha resaltado de forma relevante la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo quizás podríamos, bueno, ya lo hacemos, ¿no? Utilizamos la inteligencia artificial para lanzar modelos pronósticos, no sé, de síntomas, de evolución de enfermedad. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis de la tecnología en todo esto que nos viene por delante? Bueno, no sé, ¿quién empieza? No sé si tiene que empezar Fernando. Hombre, la tecnología está aquí, llevamos ya con ella tiempo, hemos Sí. ido avanzando a nivel individual y personal y a nivel profesional. Yo creo que en todos los ámbitos de las ciencias y en concreto, yo cada vez que aparecía un aparatito tipo iPhone o cosas de estas, yo siempre pensaba en mis pacientes y yo decía, ostras, pues esto, o los GPS y estas cosas, ¿no? Entonces, es cierto que esta tecnología de la que estamos disponiendo ahora y de aquí al futuro todavía va a avanzar muchísimo más, nos está ayudando muchísimo y nos está aligerando y está dándonos ideas de cómo implementar elementos tanto en la parte de la evaluación como de la rehabilitación, en cuanto a lo que es la neuropsicología clínica del día a día con los pacientes. Pero hay muchos más ámbitos, ¿no? Pues desde la realidad virtual a el uso que hacemos de las aplicaciones, las habituales y las específicas que se están desarrollando cada día para implementarlas en el ámbito de la intervención. Bueno, realmente todo el tema de la domótica, esto por ejemplo a lo mejor Chema está más al tanto, todo lo que tiene que ver pues con estas posibilidades de utilizar toda esa tecnología en un ámbito cotidiano para intentar desarrollar funcionalidad en la gente, ¿no? En la gente mayor, en la gente con déficit, bueno, hay pues todo esa parte y luego está toda la parte de la neuroimagen. Realmente hay muchas ramas, hay muchos brazos, hay muchísimos brazos. La realidad virtual estamos en un presente, pero sobre todo tiene un futuro muy, muy prometedor. Los datos que tenemos, tanto en evaluación como en rehabilitación, son ya muy prometedores. Y digo esto y ya me callo. El hándicap es la heterogeneidad. Al final, cuando vamos a analizar tanto la efectividad de la rehabilitación como la efectividad del uso de la implementación de la tecnología, al final tenemos que irnos a territorios muy específicos, a terrenos muy específicos, en muchas patologías muy específicas cada una de ellas, y por otro lado, dentro de ellas hay mucha heterogeneidad también. Entonces, esa individualidad hace que sea muy difícil que el recorrido de la demostración científica de la utilidad de algunos aparatos, como puede ser, por ejemplo, la SenseCam, no es fácil, es complicado. En general, la efectividad, demostrar efectividad en este ámbito, en el ámbito de la psicología en general, es complicado. Pero bueno, dejo ahí a... No, es muy interesante esto de que hay varias posibilidades, ¿no? Fíjate, enseguida tú has girado hacia la evaluación y rehabilitación, ¿no? Y al uso de, bueno, pues de las nuevas tecnologías como forma de intervención o forma de potenciación. De hecho, fijaros, Teresa Rossignoli en la intervención que ha hecho en niños ha hecho un comentario con respecto a la diferencia entre, pues no sé, quizá los juegos, digamos juegos, ¿no? Y luego ella ha hablado de los serious game, ¿no? Que serían estos protocolos que a lo mejor quizás son parecidos, ¿no? Que son juegos, pero basados en evidencia y con un objetivo no de diversión, sino con un objetivo rehabilitador, ¿no? Y ella lo ha contado para, bueno, pues para niños, fundamentalmente para TDAH. Y os voy a plantear una controversia. Después, José Antonio Portellano, en su aportación, ha hecho el comentario de esto de la realidad virtual, esto de los videojuegos, esto de... sí, y el papel del neuropsicólogo aquí en todo esto,
realmente podemos, no sé si desplazar nuestros intentos terapéuticos hacia esas serious game. ¿Y qué pasa con la interacción con el neuropsicólogo, ¿no? Esto es un peligro de estas nuevas tecnologías. ¿Qué opináis? Chema, Bueno, que sé que tú tienes una opinión de esto. Bueno, no sé, no de todo tengo opinión, pero de esto efectivamente tengo alguna. Creo que no hay que perder de vista que la intervención mediante software, ¿no? O mediante cualquier tipo de aparataje, ya sea solamente un software por medio de una página web y el ratón de ordenador en una casa o una tablet o aparatos más complejos tipo realidad virtual, necesitan de un profesional técnico que gobierne la situación rehabilitadora. Es decir, yo creo que la estimulación, la rehabilitación, la intervención, como queramos entenderla, no debemos plantearla nunca como algo que pueda ser autogobernado por el paciente, sino que al final hace falta alguien que esté decidiendo si se da o no se da un feedback, si se está aplicando tal o cual técnica o tal o cual estrategia. Si me ocurre, por ejemplo, que en muchos de los software que hay disponibles, por ejemplo, para estimulación cognitiva en demencias, pues la gran carencia de todos esos instrumentos es que no son en vivo, es decir, que la persona lo está haciendo en su casa y luego el neuropsicólogo puede meterse a ver los resultados a posteriori, pero no está allí con el paciente ejecutando, de manera que, por ejemplo, no podemos aplicar cosas básicas de la rehabilitación como aprendizaje sin errores, no podemos hacer un desvanecimiento de claves, no podemos hacer, yo que sé, una recuperación espaciada en una tarea de memoria, porque todo eso queda delegado a la inteligencia artificial que hayan programado ahí. Y claro, yo no tengo por qué fiarme de el tipo de feedback o cuándo doy o no doy un feedback en función de una decisión algorítmica, ¿no? En este sentido, puesto que estamos hablando de humanos y creo que ahí el papel del rehabilitador, el papel del profesional es clave. Yo creo que pasa igual en evaluación, ¿eh? Los intentos que ha habido de evaluación informatizada pues están muy bien, pues por ejemplo para investigación, oye, porque está muy bien protocolizar la evaluación, que todos los sujetos pasen exactamente por las mismas condiciones experimentales en la evaluación es algo estupendo, pero claro, hay cositas de la evaluación, ¿verdad?, que el ordenador no ve, es decir, de repente pues ese compañero que pasa por la puerta del despacho da un golpecito a la pared y de repente el paciente, ¡pum!, hace reflejo de orientación, ¿no? Sí. Eso tiene tanto valor como la puntuación directa que vaya a obtener en tiempo de reacción o lo que esté midiendo la máquina, ¿no? Es decir, esa observación conductual durante la ejecución se pierde si no hay un humano que sabe lo que está mirando, ¿no? Es decir, tiene que haber siempre hay un profesional supervisando, tanto en evaluación como en rehabilitación. Y creo que ese es el gran riesgo que está en juego ahora con todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? El riesgo está en que se genere una sensación por una parte las grandes empresas que generan este tipo de herramientas, como por los contratadores, ¿no?, de neuropsicólogos, ¿no?, y de profesionales de la neurorehabilitación, pues que se genere un poco la sensación de que todo lo puede gobernar una máquina, cuando indudablemente eso no es así. Sí. Al menos que la inteligencia artificial simulara exactamente lo que estoy pensando yo cuando estoy haciendo algo con un paciente, cosa que dudo. Igual llega, no lo sabemos. De momento no. Puede ser. Estoy totalmente de acuerdo con Chema. O sea, el otro día lo hablaba precisamente con Raquel Lluvero, porque hace poco ha llegado a mis manos, bueno, pues me he enterado de una batería de evaluación que se llama Cogstate, creo que está muy chula, la verdad, y son todo tareas nuevas que por un lado dices, mola que haya gente que desarrolle tareas nuevas basadas en elementos que conocemos, elementos cognitivos que sabemos que hay que evaluar y que son importantes integrar dentro de una evaluación. Lo que ocurre es que es como muy matemático todo. Además, es tan matemático, es un producto de matemáticas en el sentido de que
ellos proponen una batería con una serie de pruebas, son 15 o 16, y después, según el terreno en el que tú te muevas como clínico, si estás en esquizofrenia o estás en depresión o estás en traumatismo o estás en demencias, ellos te proponen qué pruebas son las que tienes que explorar y qué resultados son los que vas a obtener. O sea, la filosofía no está mal, pero me parece, a mí me da el miedo ese de lo que decía Chema, de que ya en el presente y más todavía en el futuro, lleguemos a pensar que es un sustitutivo. Al final, la tecnología es un apoyo más, es un apoyo, es una herramienta más. La rehabilitación neuropsicológica y la evaluación neuropsicológica están compuestas por multitud de elementos. Yo siempre digo y planteo a mis alumnos que la rehabilitación se parece más a un campo de batalla que a un sitio tranquilito donde uno va haciendo una cosita y luego la otra. Al final haces muchas cosas a la vez y estás resolviendo muchos problemas de continuo y sin parar. Entonces, esa interacción no es que sea algo importante, es que es algo elemental. Es el motor en la evaluación, la parte cualitativa. Sabemos que para mí es la parte más importante y esa parte no me la dan. Yo sí puedo pasar el Wisconsin en una máquina súper chula y lo puedo pasar yo con las cartas, lo paso con las cartas. Y ese riesgo que decimos, bueno, pero es que produce estrés. Yo digo, ¿cómo mola tener una prueba que produce estrés? Ojalá tuviéramos más pruebas potenciales estresores, porque tenemos que ver cómo reaccionan también los pacientes en esas situaciones. Bueno, creo que Fernando quería decir algo y no le estamos dejando hablar. No, es muy interesante todo lo que decís. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, de momento yo estoy involucrado en 2 proyectos. De hecho, del que estoy aquí ahora mismo es justamente inteligencia artificial y una parte importante no es solo por la parte de análisis de señales de resonancia o de MEG o de EG, sino es para neuropsicología. Es decir, aquí en Houston se está haciendo un protocolo en el que se combine, y esto es lo interesante de la inteligencia artificial. A ver, lo primero que quiero decir, la inteligencia artificial todavía es sintáctica, no es semántica, pero la parte de la semántica está viniendo y hay algoritmos semánticos, no solo hay algoritmos sintácticos. Ahora mismo los algoritmos sintácticos lo que hacen es encontrar features o características que clasifican. Y eso es lo que hace hasta ahora. Clasifica y te permite coger diferentes características de un sujeto, de un grupo, lo que sea, y decir, vale, este es esto, este es lo otro. El problema es cuando ahora se está añadiendo el significado. ¿Qué significa un dato? ¿Qué no significa un dato? Y esto los algoritmos semánticos ya están dando resultados muy interesantes y por tanto van a hacer toma de decisiones. Bueno, y esto nos va a llevar, cuando se desarrollen esos algoritmos semánticos, a que haya robots y que haya robots que interactúen con humanos de manera semántica, con lenguaje natural, que ya hay, que ya existen robots de lenguaje natural que van a interactuar con nosotros y van a ser probablemente elementos que vamos a utilizar los neuropsicólogos para hacer rehabilitación en casa de los pacientes. Pero esto será dentro de mucho tiempo. Pero bien, ¿eso, Fernando, es lo de los robots sociales? ¿Entrarían ahí? Pero es que ya existen, es decir, que las pruebas, yo ya los he visto, ¿eh? Yo he visto la interacción de robots que interactúas lingüísticamente con ellos y te hacen una conversación perfecta. O sea, yo esto lo he visto en un congreso y hay gente por ahí haciéndolo muy bien. Pues bien, de momento lo que está implementado es más, son algoritmos sintácticos de clasificación que te permiten que el problema es lo que hablabais antes todos vosotros, es cómo bajas a la medicina personalizada. Es decir, bajas del grupo, de clasificación de grupo, a clasificación de sujeto. Pero esto ya está también. Es decir, que yo creo que lo que nos viene a introducir la inteligencia artificial en todas estas cosas es encontrar datos que el humano no encuentra normalmente. Es decir, un neuropsicólogo súper experto, y Chema, Nuria y Rosa lo sois, pues puede encontrar cosas que a lo mejor un neuropsicólogo más naif no los vería. Entonces, lo que hace el algoritmo, lo que hace la inteligencia artificial es capturar esas cosas que un neuropsicólogo experto vería. Y, por tanto, introducir al sujeto en uno u otro diagnóstico o corregir, de alguna manera, esa desviación estándar que se puede hacer a nivel individual del neuropsicólogo. Y, por ejemplo, aquí es lo que se está haciendo. Se está comparando neuropsicólogos más aprendices
frente a neuropsicólogos expertos que tienen 20 años y están viendo cómo el algoritmo corrige la inexperiencia. De alguna manera se acerca más al diagnóstico que hace el experto frente al que hace el neuropsicólogo naif. Simplemente ayudando por características, es decir, tú no has visto que ha tenido este error, o no le has dado importancia a esta actitud o a esta cosa, incluso grabando el lenguaje del sujeto durante la conversación de la actividad clínica. Es decir, también introduce toda la grabación de la conversación para el algoritmo de inteligencia para clasificar. Y esto que cualquiera de vosotros tres lo veis, lo captáis al minuto porque tenéis el algoritmo dentro desarrollado, el algoritmo lo puede captar si el neuropsicólogo no se ha dado cuenta. Entonces, yo creo que esto es algo que, como muy bien decís, no sustituye al neuropsicólogo en absoluto, pero le ayuda por si acaso te has dejado algo sin mirar o algo sin darle importancia. Bueno, como primer hit. Luego tengo alguna otra idea pero os lo dijo ahí. Fíjate que esto que planteas me parece desde luego muy interesante, ¿no? Pues, por ejemplo, en la Asociación Madrileña de Neuropsicología nos hemos planteado en varias ocasiones la necesidad de la supervisión, ¿no? Esto que en clínica se hacía y que quizás los neuropsicólogos pues hacemos cuando llegamos a un centro, ¿no? Que el senior del equipo supervisa el tipo de cosas que hacemos. Pero fíjate que tal cual lo estás planteando, parece que hace falta una cantidad de recursos ingente. O sea, necesitas primero, desde luego, haber hecho la evaluación, ¿no? Personalizada, individualizada, luego aplicar todos estos datos, subirlos a la red o ponerlos en la base de datos que vaya a manejar la inteligencia artificial y luego, o sea, realmente pienso que todavía es muy costoso, ¿no? Esta es la opinión que yo tengo con respecto a la introducción de las nuevas tecnologías. En realidad no es tanto, o sea, lo que es el algoritmo no es tan difícil. O sea, los algoritmos de inteligencia artificial, o sea, lo que son los scripts ya están hechos y ya están construidos. O sea, eso no es tan difícil. Lo bueno que tienen, además, es que no solo te combinan información de neuropsicología, es que te combinan toda la información del paciente. Claro. Es decir, te van a meter el dato de la resonancia, el dato del juicio clínico, el dato de los fármacos que está tomando, el dato de dónde se produjo el traumatismo, el ictus o lo que fuere. Es decir, lo mete todo y al final te da más información. O sea, te da una información combinada que todos los clínicos pueden ver y pueden hacer un diagnóstico más específico. Pero lo que es el algoritmo están en la red, no son tan complejos. O sea, que podríamos conseguir un algoritmo que fuera la representación del mejor neuropsicólogo del planeta, por ejemplo. Si le das suficientes datos, ¿sí? Lo que hace falta es coger a muchos neuropsicólogos expertos, ver cómo lo hacen y entonces el algoritmo lo aprende y luego lo ejecuta. Pero es cuestión de darle datos. Y así además aprenden muy rápido. Hombre, funcionaría como supervisor, ¿no? Sería el supervisor. Sí. Podría llegar a ser un supervisor y sería como tener la caja negra de los aviones, ¿no? Que en caso de algún problema te pudiera sugerir dónde se ha producido un problema, por ejemplo, o te pudiera ayudar a detectar, no sé, a supervisar. No lo sé, lo veo tan lejano, lo veo tan de ciencia ficción. Sí, se me ocurre hacer el algoritmo de Ramón y Cajal, por ejemplo. No sé, algo así. Bueno, o de Vygotsky. Sí, no, pero esto es la simulación, o sea, esto es lo que hacen. Lo que ellos todavía son sintácticos y aprenden de nosotros. El día que aprendan solos, que eso es la parte semántica, ya será... No creo. Pero bueno, ya hay cosas... Habrá que poner un cortafuegos. Sí. Tendremos a un Terminator, pero en plan guay, en plan científico, ¿no? Sí, aquí hay un punto, por ejemplo, en las discusiones que estamos teniendo aquí en el proyecto en Estados Unidos es precisamente el punto de la ética. Es decir, hay dos puntos que no son sustituibles en absoluto, que uno es la ética y el otro es la parte legal. ¿Quién tiene la responsabilidad final del diagnóstico? ¿Un algoritmo? No, es un humano, porque el algoritmo no va a la cárcel. O sea, si algo pasa porque el neuropsicólogo se ha equivocado en el diagnóstico, es el neuropsicólogo el que tiene que tomar la responsabilidad. Por tanto, siempre tiene que haber un humano, siempre, obligatoriamente, además en el código ético se plantea también de esa manera, porque la decisión final semántica la tiene que tomar un humano. Bueno, es lo que está pasando con los coches estos automáticos, ¿no? Que van funcionando por ahí, que van ellos solos, ¿no? Si atropellan a alguien, ¿qué pasa? Pero yo lo veo ahora como un beneficio de ayuda, es decir, de cualquiera puede tener un mal día. El algoritmo no tiene un mal día, ninguno.
O sea, el algoritmo funciona regularmente. Entonces, simplemente te va a ayudar a cosas que tú a lo mejor no has visto o que se te han pasado o que te da en combinación con la resonancia o con el EEG o con el líquido, yo qué sé, pues te da un dato más que te dice, pues yo creo que es más esto, porque normalmente, típicamente, cuando combinas con estos otros datos, sueles tener este diagnóstico. Y tú dices, ah, pues mira, no se me había ocurrido. Y puedes ir por ahí. O sea, yo creo que nos va a venir bien para ayudarnos a personalizar un poquito más, en mi opinión. Fíjate, yo creo que la tecnología nos está ayudando y nos va a ayudar, pero es un apoyo. Al final, el tratamiento con un paciente, por ejemplo, en el ámbito clínico, es lo que decía antes, tienes tantas cuestiones que manejar y que tratar que bueno, pues hay pacientes con los que haces un recorrido mayor a través de las tecnologías y con otros que ni siquiera las tocas. Entonces, es lo interesante de esto. Al final, yo creo que la creatividad, y esto lo dice tanto Barbara Wilson como muchísimas otras revisiones de la Federación Europea de Neuropsicólogos, y todos estos expertos que se reúnen a nivel mundial y demás, y te dicen al final, todo esto se utiliza de una cierta manera, depende de cuál es el uso que le estás dando. Y qué uso específico con un paciente en concreto, ¿no? Y esa parte de la creatividad, yo siempre creo que el psicólogo, el neuropsicólogo, tiene que tener ese afianzamiento en su experiencia, en su conocimiento y en el soporte científico y en su propia también optimismo y creatividad, en el sentido de que tenemos que poner muchas herramientas y muchos conocimientos al servicio del bienestar de nuestros pacientes, Nuria, y de su posible mejora. Que has dicho algo interesante. Yo creo que a mí me parece que uno de los problemas que podríamos tener es la formación. Me refiero, para que yo pueda utilizar un algoritmo, para que yo pueda utilizar un determinado programa X, el que sea, ¿no? O un software de rehabilitación especial, ¿no creéis que deberíamos estar formados no solamente en pues, no sé, los programas más habituales de formación con los que ya contamos en Madrid? No hace falta ni siquiera ir fuera de Madrid. Pero creo que el conocimiento de esa parte técnica realmente es el que nos daría un poco de luz en cuándo utilizarlo, cuándo no, cuándo aportarlo. No me refiero solamente al hecho de decir, bueno, pues está el determinado software X de rehabilitación, sino cuándo tengo además que considerar, pues yo qué sé, el EEG, una prueba de neuroimagen, que bueno, es evidente que toda esa información, pues depende del tipo de paciente que tengamos, la vamos a tener de partida, pero a lo mejor de qué manera se combina, cómo esto se relaciona, ¿no? Pues quizás debiéramos ir girando, pues la gente que nos dedicamos a la formación, no sé, incorporando este tipo de estándares o de cuestiones en la formación. ¿Qué pensáis de esto? Yo eso siempre lo he hecho en falta, a mí personalmente, porque yo tengo un poco cabeza no voy a decir de ingeniero, porque no tengo ni idea, pero sí de persona que le gusta resolver todas las cosas, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito personal. Sí. Y de hecho, yo a mis alumnos siempre les recomiendo que o bien aprendan asuntos relacionados con la tecnología o con la ingeniería, o bien que se asocien con gente, que estén cerca de esa gente, ¿no? Yo esto lo veo más en el ámbito de lo que es el desarrollo. O sea, yo creo que yo, como clínico, con unas ciertas ideas, sería muy interesante que pudiera tener a su vez, a mi vez, pudiera tener ciertos conocimientos a la hora de poder imaginar o implementar posibles herramientas. En su uso, es cierto que al final los usos, todos somos muy tecnológicos ahora mismo, no somos ingenieros, pero realmente hacemos un uso muy sofisticado de la tecnología más que hace 30 años, ¿no? Sí. En nuestro uso personal. Entonces, yo creo que poco a poco, eso que tú estás diciendo, se va a ir produciendo, va a ir pasando. Claro. Por ejemplo, a mí me pasa, te pongo un ejemplo de cuando yo creo que es un problema esto. Vosotros sabéis que yo hago electroencefalograma y lo hago en un ámbito hospitalario, en una unidad de transición hospitalaria de psiquiatría, y el uso del EEG queda relegado a la investigación, ¿no? Hacemos mucha investigación, pero el clínico no dice, oye, Rosa,
¿por qué no me dices si alfa o beta no sé qué, ¿no? Y esta es una batalla que tenemos en nuestro laboratorio, ¿no? Pues por dar a conocer a los clínicos para qué sirven estas cosas y qué tipo de información podrían sacar de ellas. Y me centro quizá a lo mejor en algo en lo que, bueno, pues quizás soy yo, lo tengo más al día a día, ¿no? Que es el análisis de estas señales biomédicas. Pero quizá pasa igual. La gente que quizá no dentro del ámbito de la neuropsicología en especial, pero estos profesionales con los que tenemos que colaborar, con los que hemos contado hoy en la mesa de transdisciplinar, no porque nos conocen de sobra, ¿no? Pero mucha gente no sabe qué cosas, primero, puede hacer el neuropsicólogo, que esto lo decía Portellano antes, y segundo, qué cosas más técnicas son las que podemos utilizar, ¿no? Y para que la investigación avance en ese sentido, yo creo que debería tener cierta utilidad, ¿no? ¿Creéis que todo esto...? Yo lo veo imprescindible. Claro. ¿Tiene utilidad? ¿Qué pensáis? En el ámbito clínico, o sea, yo creo que en la clínica ese uso es, a veces te llevas las manos a la cabeza de pensar, vamos a ver, se ha iniciado un tratamiento con un niño pensando que tenía un determinado diagnóstico y no se le ha hecho ni siquiera un EEG. Y en el momento que le haces el EEG, un EEG simple, Mondo y Lirondo, ves cosas que no tienen nada que ver con ese supuesto diagnóstico que le estaban dando. Entonces y luego incluso con los traumatismos. Hace poco he participado en un peritaje de una paciente que arrastra una sintomatología de hace muchos años y el problema es que como la resonancia está limpia, pues todo el mundo piensa que está simulando. Entonces hay muchas más maneras y métodos, y ahí pues Chema o Fernando pueden decir, que pueden acompañar ese conocimiento más, no tan ya subjetivo del neuropsicólogo, sino también más concreto y detallado del propio funcionamiento del cerebro. Yo qué sé, desde un tensor de difusión a otras cosas, a un eje. Es que es... No, Chema, en esas cosas... Perdona, Chema, habla tú, por favor. Tareas experimentales también muchas veces. Yo estoy convencido, y esto es una conversación que he tenido muchísimas veces con Miguel Ángel Fernández, que ha intervenido esta mañana en una mesa, precisamente porque nuestras tesis doctorales respectivas pues trataron tareas de corte experimental, pero con una intención o una perspectiva futura de diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, pues que en realidad probablemente haya en los depósitos de tesis doctorales a lo largo de todo el mundo muchísimos trabajos olvidados con tareas experimentales que tienen a lo mejor la solución muchas veces de esos algoritmos que planteaba Fernando. Es decir, a lo mejor una tarea de botonera, yo qué sé, hablo por ejemplo de la tarea que fue, por ejemplo, tarea experimental de mi tesis. Una tarea de botonera en la que hay que clasificar semánticamente estímulos, ¿no? Animales, objetos hechos por el hombre, ¿no? Y vegetales y no sé qué. Pues esos resultados experimentales con pacientes, por ejemplo, con demencia de tipo Alzheimer frente a otras demencias degenerativas, pues obtienen unos determinados perfiles con unos determinados tiempos de reacción. Esa tarea está cogiendo polvo en la biblioteca de la facultad. Miguel Ángel Fernández, por ejemplo, su tesis doctoral fue una tarea de parpadeo atencional. Exactamente la misma situación. Es una tarea que aplicada en población clínica puede arrojar datos magníficos para precisamente alimentar esos algoritmos de los que hablaba Fernando, y igualmente queda ahí encapsulada y olvidada en una estantería. Igual que estas dos tareas, la suya y la mía, que, bueno, menciono no por calidad, sino por cercanía, tiene que haber toneladas. Claro, tiene que haber toneladas por allí perdidas, tareas de tiempo de reacción, tareas de denominación con llave vocal. Es decir, hay muchísima investigación experimental que no se ha llegado realmente a trasladar a la clínica. Y creo que este es el futuro el futuro en el que la psicología más tecnológica en la línea de la inteligencia artificial tendría que empezar a virar. No sé si eso ocurrirá o no. Y al final acabaremos haciendo otra vez, ¿no? Cometiendo los mismos errores de siempre, ¿no? Creando cada vez más tareas, a lo mejor
pues de lápiz y papel, en las que yo decido cuándo enciendo el cronómetro y no un sistema preciso como un ordenador, sino que yo decido, ¿no? Cuando le pregunto a los animales en la fluidez verbal, pues yo decido cuándo enciendo el cronómetro y yo decido cuándo lo acabo, ¿no? Yo decido si acepto yegua, o si ha dicho caballo, yegua ya no vale, ¿no? Es decir, decido muchas o si le dejas 2 segunditos más al final, porque claro, crees que se ha trabado en un momento y dices, ay, le voy a dejar 2 segundos más. Claro, que o esa esta palabra se la incluyo. Yo claro. pongo rayas. Me Pero pongo eso es la rayas a partir de que cualitativa. empiezo a dudar. Aquí Ahí- le dejo, bueno, venga, le dejo 2 más, me pongo otra raya. Entonces, Ahí bueno. me siento yo muchas veces como Jordi Hurtado, ¿no? Es un poco ese rollo, ¿no? De decir, bueno, pues esta palabra ha entrado en tiempo o no ha entrado en tiempo. Sí, Bueno, sí, pues sí. eso a lo mejor si lo acaba decidiendo un ordenador, acaba haciendo, por ejemplo, cálculos con el tiempo que pasa entre palabras, por ejemplo, o la cantidad o el tiempo que el individuo dedica a prolongar las vocales en la evocación, porque el individuo, el perro, el caballo, y hay algo que está analizando eso y está aportando datos de muestras obtenidas en baremación, yo creo que esto es un futuro mucho más, no sé, creo que es el futuro que me gusta a lo mejor, por eso lo estoy contando, porque creo que es un futuro saludable para la psicología, porque claro, del algoritmo que nos estaba contando Fernando a ponerle a hacer las guardias los fines de semana, va un paso, ¿eh? Es decir, hay muy poquita, vamos, es una línea muy débil, ¿no? La que separa eso de, bueno, pues este fin de semana que lo decida la máquina, que nos vamos de puente, ¿no? Bueno, Pero así- ¿por qué así es. pensáis? No, perdona, Fernando. Solo una pequeña de las 3 temas que estabais tocando. El primero de la formación. Los algoritmos estos van a enseñar a neuropsicólogos de manera, si el algoritmo, sí, por Hombre, si una soy cuestión. neuropsicólogo, mejor neuropsicólogo No, del mundo, puedo enseñar. es claro, porque lo que va a hacer es todos estos trucos y todas estas estrategias que utilizáis vosotros, los Claro. neuropsicólogos expertos, van a Para estar aprender. embebidos en el algoritmo. Y por tanto, el neuropsicólogo naif lo que va a hacer es ver cómo lo hace, por qué razón llega a la conclusión el algoritmo, y va a aprender de cuáles son las cosas que no ha hecho él. Eso también sirve, el algoritmo sirve de formador, no solo sirve de diagnóstico. Y también habrá algoritmos de pacientes. Para que nosotros nos entrenemos. Para aprender. No, yo estoy Esto pensando sería en el aprendizaje. ¿no? Habrá de lo que queramos ponerle. Es que no disponemos del paciente en el momento que queremos para que enseñarle algo en concreto al alumno. Entonces, si yo puedo también tener cuando vas a las aulas de medicina, están llenas de maniquís y de cosas raras así que ellos utilizan, porque eso es tangible, ellos lo pueden tocar. Nosotros no podemos disponer de esas prótesis, ¿no? A nivel de pacientes. A lo mejor hay un algoritmo que pueda hacer un paciente, ¿no? Pero sí, de hecho, bueno, así funcionan los maneras de aprender de urgencias y de cirugía, lo hacen con inteligencia artificial ya. Son algoritmos que te van llevando al paciente con unos síntomas y le van poniendo peor o mejor según tú vas actuando. Eso ya existe. Pero este debate que estamos teniendo nosotros en neuropsicología lo están teniendo exactamente, vamos, es que lo sé porque esta mañana, antes de esta, he tenido una conversación de teléfono con un radiólogo aquí de Houston que me decía exactamente lo mismo. Ellos tienen el mismo problema en radiología. ¿Por qué? Porque los algoritmos de inteligencia artificial están diagnosticando mejor que ellos los tumores. Por ejemplo, simplemente mirando la imagen, los píxeles de la imagen, diagnostican mejor qué tipo de tumor, qué pronóstico tienen, qué tal, que cualquiera de los radiólogos del departamento. Ya lo hacen mejor. O sea, pero es algo físico, Fernando, eso es algo físico. Pero bien, que esto es cuestión simplemente de darle información. Pero es un debate que está generalizado en la sociedad. ¿Ve? ¿Cómo se van a tomar las decisiones en los bancos? ¿Cómo se van a tomar las decisiones políticas? Es decir, va a haber tantas cosas en las que la inteligencia artificial va a estar embebida que esto es una parte del debate, pero va a estar aquí. O sea, lo que no podemos pensar, como muy bien decía Rosa antes, y que por tanto quiere incluir en la formación, es que nos podemos escapar de la aparición de toda esta tecnología en la evaluación y en la rehabilitación neuropsicológica. No nos vamos a escapar de ello, seguro, porque va a estar ahí. Y va a ser práctico, es decir, va a ser pragmático, no va a ser una cosa teórica y experimental, va a ser una cosa que va a aparecer y va a haber gente y centros que digan, yo tengo esto, yo hago esto y lo hago bien. Y por tanto, eso va a llevarnos a todos hacia esa situación. Lo que pasa es que hay que
saber usarla y saber regularla. Pero un apunte solo más, que como se ha derivado la conversación a una cosa muy interesante que estaba planteando Chema, que es no solo, esto de la tecnología está muy bien, pero nosotros mismos ya tenemos todavía muchas cosas que plantearnos desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del modelo cognitivo, de cómo hacemos la evaluación. Y yo creo que por ahí hay muchísima investigación que hacer. Yo siempre lo planteo en las clases muchas veces a los alumnos, y seguramente si alguno está por aquí lo habrá escuchado, que yo pienso siempre que nuestra idea formalista de cómo tenemos los modelos neuropsicológicos están mal y que están muy planteadas desde un plano muy encapsulado, es decir, procesos encapsulados y no relacionados. Y nuestras tareas neuropsicológicas de evaluación van por ahí. Es decir, que siempre queremos hacer el test puro de memoria y que no esté influenciado por ninguna otra o lo mínimo posible por otras funciones cognitivas. Y yo creo que es todo lo contrario, es justamente al contrario, que la evaluación neuropsicológica basado en los nuevos modelos ya sé que voy a ser muy pesado con esto del conectoma y todo este rollo, pues en realidad lo que nos dicen es que el neuropsicólogo a partir de ahora tiene que evaluar mucho más la interacción de procesos y por tanto tenemos que desarrollar tareas y pruebas que vean cómo los procesos interaccionan entre sí, porque ahí estaremos viendo errores que no estamos mirando solo en las pruebas tradicionales neuropsicológicas. Y yo creo que por ahí hay muchísima, como muy bien decía Chema, hay muchas tareas experimentales, cogiendo polvo de tesis doctorales y cosas así, que van en esta línea y que deberían ser implementadas en la... es decir, yo no creo que se pueda evaluar la función ejecutiva sin verle cómo influye en la memoria, sin ver cómo influye en la percepción, sin ver cómo influye en el lenguaje. Es decir, eso nos hace que perdamos mucha información clínica. Y los nuevos modelos nos están diciendo que las cosas funcionan por interacción, nunca más funcionan ya por aislamiento. Claro, dejadme que lo reconduzca, Chema. Dejadme que es que nos quedan solo 10 minutitos. Reconduce. Y me gustaría... Fíjate, otra de las preguntas que teníamos aquí planteadas es, a mí me da la sensación de que mucha de la investigación que se está haciendo a día de hoy, porque os hago dos preguntas. Una, ¿por qué esas tareas que tenemos guardadas ahí de tesis doctorales, bueno, de tesis o de cualquier otra cosa, ¿no? Que tenemos ahí que analizan procesos, fijaros, concretos, procesos a veces influenciados, pero siempre, bueno, pues a mi juicio la vuelta al proceso. Yo creo que en investigación o las cosas que se están publicando ahora, o por lo menos cuando yo hago una búsqueda bibliográfica, pues para ver mi área de trabajo, ¿no? En la mayoría de las cosas que se publican en neuro evalúan un solo componente. Tenemos una muestra de no sé qué y esa muestra de tropecientas personas y evalúan solo, yo qué sé, la atención selectiva en un contexto de activación emocional, por ejemplo, ¿no? Que esta es una de las cosas que en mi ámbito en psiquiatría o en adicciones se hace mucho. Es decir, ¿qué pensáis de esto de la vuelta al proceso? ¿Qué pensáis de estos sistemas de clasificación más, bueno, no sé si más actuales, pero que en el último punto han surgido, como los RDoC, que pretenden no sé si dejar de lado el diagnóstico, sino a lo mejor hacer esto que proponía Fernando con la inteligencia artificial, ¿no? Y es que cogen, evalúan al paciente y si el paciente tiene apatía, es un clic en apatía. Si tiene además una P300 no sé qué, es un clic en P300. Si además luego responde en una de esas tareas de botonera X, pues es un X, ¿no? Entonces tú vas conformando un perfilado cognitivo analizando el proceso o los diferentes procesos para dar un perfil de paciente, ¿no? Independientemente de cómo se llame el paciente. ¿Qué pensáis de esto? En estos 10 minutines que nos quedan. Bueno, yo de lo que estás diciendo ahora, Rosa, y lo que decía Fernando, yo creo no es tanto en cuanto a la cuestión de analizar todos esos procesos y qué información nos pueden dar de cara al diagnóstico en multitud de patologías, no solamente las neurológicas, sino también en multitud de enfermedades mentales, todo esto que tiene que ver con el programa de criterios de investigación por dominios. Yo creo que, por un lado, es muy interesante porque estamos reconociendo que al final en multitud de enfermedades mentales están pasando muchas más cosas de las que creíamos que estaban pasando aparentemente. Hemos heredado una manera de diagnosticar y de clasificar las enfermedades
Es que yo creo que un defecto del ser humano científico en cuanto a este ámbito es la rigidez. Entonces, pretendemos siempre tirar para adelante con toda la mochila y nos cuesta mucho romper mochilas y sacar todo lo que hay en la mochila y volver a meter cosas nuevas. Entonces, yo creo que son elementos importantes que están ahí. O sea, mucha gente que hace clínica se da cuenta que hay elementos que no saben analizar correctamente porque tienen que ver con toda esta esfera cognitiva. El problema de todo esto es entender, y en relación a lo que decía Fernando, que todo está interactuando, ya no solamente los propios procesos cognitivos entre sí. Esto es como ocurre con las redes cerebrales, ya no es saber cuáles son las principales redes en el cerebro respecto al funcionamiento cognitivo, sino que qué interacción hay entre esas redes en determinados momentos. Y en este sentido es lo mismo, el sistema cognitivo interactúa con otros sistemas del ser humano. No tenemos hecha una adecuada fotografía de todo ese funcionamiento de la mente y de la conducta del ser humano, donde no solamente hay procesos cognitivos, sino que hay procesos emocionales, motivacionales, creencias, rasgos de personalidad. Hay muchos elementos que interactúan entre sí. Y a medida que vayamos conociendo más de todo esto, vamos a ir afianzándonos más en cuanto al papel de la neuropsicología en toda la psicología y en todo el ámbito de la salud mental. Yo siempre les digo a mis alumnos, la neuropsicología se diferencia del resto de la psicología clínica en varias cosas. La principal para mí es que no hace ascos a nada. En neuropsicología no hacemos ascos a nada. Y lo que hacemos es intentar tener una mente abierta donde intentamos agarrarnos a todos los elementos que vemos relevantes de cara a entender qué le pasa a alguien y para poder enfocar su tratamiento. Y en ese sentido, en el ámbito de las enfermedades mentales, en cuanto a entender por qué determinadas patologías funcionan de esa manera. Y lo que se está viendo es que al final las enfermedades mentales, muchas de ellas tienen muchas cuestiones en común. Sí. Desde las funciones ejecutivas hasta las lesiones cerebrales, estructurales y de sustancia blanca y gris, y en la propia conectividad de muchas patologías que en principio parece que son distintas, pero que parece ser, y a nivel genético también. Chema. De todas formas, Fernando, los neuropsicólogos, aunque es verdad que no utilizamos herramientas específicas y a propósito que tendríamos que tener, en la evaluación cualitativa lo que hacemos es precisamente entender esas interacciones entre los procesos. Por ejemplo, en el DKEFS es lo que hacen. Delis y Kaplan lo que hicieron es decir, vamos, pues cogemos el STRUP y lo que hacemos es diversificar muchos más procedimientos y sacar más datos. El problema es que de las pruebas que tenemos no sacamos todos los datos, no les sacamos todo el jugo que pudiéramos sacarles de cara a entender muchas más cosas de las que creemos que están pasando. Son mágicas nuestras pruebas. Yo siempre digo, es la magia de la evaluación. El problema que yo veo fundamental en el enfoque que estoy de acuerdo con Fernando en ese sentido, pero ahí hay un problema y es que nos pegamos de frente con un problema que es el problema de la validez ecológica, ¿no? Yo en un polo de la cuestión, en un polo de ese eje, tengo, no sé, la figura compleja de Rey o el test de clasificación de cartas de Wisconsin, que son cosas absolutamente abstractas, frías, desprovistas de cualquier cosa de tipo semántico, pragmático, social, ¿no? Es una cosa que nadie sabe lo que significa, ¿no? Y en otro lado, en el otro lado tenemos algunas evaluaciones, por ejemplo, que se han propuesto desde la terapia ocupacional, que son absolutamente ecológicas. Voy a poner a este paciente a freír un huevo frito en la cocina, a ver cómo echa el aceite, a ver cómo pues pone la sartén, cómo hace el huevo frito, ¿no? Y en ese eje entre la figura compleja de Rey y poner al paciente a freír un huevo frito, yo sí creo que como psicólogos tenemos que posicionarnos junto a la figura compleja de Rey. Y voy a explicar por qué. Porque cuando estoy haciendo el análisis al proceso, que es lo que comentaba Rosa, yo necesito efectivamente, como decía también Fernando, que ese proceso esté aislado, porque cuando yo quiera comentar algo sobre la memoria visual del sujeto, en este caso, necesito que mi tarea de memoria visual sea lo más pura posible. Si yo tengo que evaluar la memoria visual del sujeto sabiendo si sabe o no dónde está el pan Bimbo para fabricarse un sándwich en la tarea de fabricarse un sándwich, estoy metiendo muchísimo ruido.
¿no? Me recuerda un poco a lo que dice Sheldon Cooper en la Big Bang Theory, ¿no? Cuando dice, yo era un muchacho humilde de campo que quería estudiar la teoría de cuerdas y de repente me di cuenta que había millones de variables por todas partes, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? En realidad, creo que tenemos que no alejarnos demasiado de esa concepción abstracta, muy pura de evaluar el proceso aislado, porque corremos el riesgo de irnos al otro polo y no saber qué es lo que estamos viendo. Porque claro, en el otro polo, el paciente cuando fracasa friendo un huevo frito o haciéndose un sándwich, yo no sé lo que ha fallado. No sé si ha fallado la inhibición, no sé si ha fallado la memoria, si ha fallado... Yo estoy viéndole fallar y veo el fallo. Sin embargo, Chema, la investigación la hacemos sobre el proceso, no sobre el huevo frito. ¿Por qué? Perdona, claro. Que tú querías decir algo, Fernando. Claro, porque en ciencia no podemos estudiar, todavía no tenemos las herramientas probablemente para estudiar todas las variables que entran en juego para hacer un huevo frito. Pero sí que podemos estudiar la memoria visual, la memoria verbal, es decir, es mucho más cálido para el científico quedarse alrededor de un solo proceso o de un par de procesos, porque en cuanto empieza a juntar un proceso de aquí, un proceso de allá, un proceso de allá, de repente se encuentra como Sheldon Cooper, con miles de variables que no hay manera de controlar. Y eso en investigación es muy escurridizo, claro. No hay manera de darle sentido, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Chema, no puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que en el ámbito transversal de los procesos no hemos trabajado mucho. Es decir, si me pongo dentro del eje longitudinal que has creado desde el puro proceso a la pura actividad y de habilidad cotidiana, yo me pongo también en ese lado, en ese extremo que tú planteas del proceso. Pero lo que yo creo que lo que ocurre es que en ese extremo de los procesos no hemos hecho mucho por ver la interacción entre ellos. Y es muy importante, es muy, muy importante, porque si yo tengo un paciente con una lesión, lo voy a poner en plan práctico, si tengo una lesión de un paciente con lesión en sustancia blanca, lo más probable es que tenga un problema de interacción entre regiones cerebrales. Y ese problema de interacción entre regiones cerebrales me va a llevar a que las diferentes capacidades y habilidades cognitivas interactúen mal entre sí. Si yo no tengo una tarea cognitiva que evalúe paramétricamente las relaciones entre procesos, yo no lo voy a captar. Ese problema que luego tiene una consecuencia directa, es decir, si yo no sé hacer estrategias de memoria, es decir, función ejecutiva memoria episódica, si yo no soy capaz de establecer esa relación, puedo tener malas funciones ejecutivas y hacer mal una tarea de memoria, o puedo hacer la tarea de memoria mal porque tengo un problema de memoria primario teniendo bien las funciones ejecutivas. Si yo no evalúo la interacción entre las dos, no voy a captar ese problema. No voy a saber por qué un paciente hace mal una tarea, por ejemplo, de codificación. Las de largo plazo es más fácil, pero cuando está codificando siempre nos surge esta duda clínica. Cuando yo hacía neuropsicología en su momento, hace muchos años, pues a mí siempre me surgía la duda, ¿qué es? ¿Un problema de funcionamiento ejecutivo o es un problema de memoria per se? Mis test que tengo ahora mismo no me lo dicen. Sin embargo, si yo hiciera una tarea que me dijese o que fuera progresivamente liberando la función ejecutiva respecto a la memoria en sí misma, podría hacerlo. Y, por tanto, mirar la interacción. Es decir, que yo estoy de acuerdo contigo. Hay que centrarse en el proceso. Sin ninguna duda, los neuropsicólogos tenemos que centrar ahí y luego, pues como decía antes Nuria, también mirar a otras variables que influyen en nuestra evaluación, evidentemente. Pero dentro del proceso, ver la interacción entre ellos. Y no tenemos pruebas, no hay pruebas que evalúen esas interacciones. La hacéis vosotros porque tenéis mucha experiencia. Es decir, vosotros sí encontráis esas interacciones porque sois neuropsicólogos que habéis visto miles de pacientes. Claro, yo creo que hay que buscarlo en lo cualitativo que decía Nuria. Pero no solo lo cualitativo, Chema. Por eso yo hacía referencia al DICEPS, porque en el DICEPS precisamente emplean una metodología que es decir, vale, voy a coger las pruebas de toda la vida, cojo el TrailMake, que son 2 procedimientos, y la transformo en una prueba que son 5 procedimientos, y me permite registrar mucha más información a nivel cuantitativo y me permite también tener menor rango de error, menor probabilidad de error si yo soy un neuropsicólogo inexperto, porque el experto no se va a equivocar tanto, pero el inexperto sí. Entonces, tenemos que intentar, por un lado, lo que dice Fernando, desarrollar a lo mejor estrategias o nuevas tareas que nos permitan hacer esto, o incluso con las que ya tenemos, sacarles más jugo.
transformarlas en pruebas que nos permitan obtener más información. Yo creo que obtenemos muy poquita información a nivel cuantitativo. Perdona, Chema. Nada, no, quería comentar solamente que una cosa que yo suelo hacer en algunas clases cuando procede, pues un poco, en el caso mío particular, por ejemplo, al final del máster es una clase que suelo plantear siempre, es una clase en la que voy contando, haciendo un repaso de todos los modelos cognitivos y voy apilando diapositivas una sobre otra, y hay un momento en el que es muy bonito sugerir, y os invito a hacer ese experimento mental en casa, ¿no? Esta noche cuando estéis en la almohada, cuando estéis ahí con la cabeza en la almohada, pensad en esto, ¿no? Es decir, podemos sobreponer modelo sobre modelo y de repente veremos una especie de modelo general muy bonito que tiene una caja transversal, que es la memoria semántica, que está en todos los modelos, están en los modelos de Nocias, están en los modelos de Praxias, están en los modelos de lenguaje y en los de memoria, ¿no? Esa caja es transversal y es la que une todas las plantas. A mí me gusta verlo como un edificio de no sé cuántas plantas podemos tener, 15 o 20, pues esas 15 o 20 plantas tienen un ascensor, que es la memoria semántica, que me permite viajar entre modelos. Y esta manera de pensar de todos los modelos a la vez, creo que es muy sugerente. A mí por lo menos me sirve. Es decir, yo viajo por los modelos mientras estoy evaluando, probablemente en eso que dice Fernando que hacemos por ser expertos, que no sé exactamente lo que significa, pero yo lo que hago es esto, ¿no? Yo lo que hago es viajar en ese ascensor, claro. y de repente estoy aplicando una prueba de memoria, pero de repente el paciente falla de una manera a lo mejor muy agnóstica, ¿no? Y entonces de repente yo cojo el ascensor y me voy al otro modelo porque sigo en el mismo edificio, ¿no? Estoy analizando el edificio en conjunto y probablemente esta manera de pensar junto con las cuestiones cualitativas que cada uno observe, pues bueno, pueden tener una utilidad y os invito a hacer ese ejercicio 3D absolutamente enloquecedor, ya os lo digo, pero que a mí personalmente me soluciona muchos problemas cuando estoy pensando en pacientes. Está claro que necesitamos un modelo que nos permita entender el sistema cognitivo. Claro, el modelo. Además tenemos muchos modelos, pero necesitaríamos tener un modelo que nos permitiera de verdad tener un afianzamiento de este funcionamiento y de su interacción con los otros sistemas de la mente y a nivel emocional, motivacional, etcétera. Pero Chema, solo una cosa, lo que tú propones, lo que tú planteas, que es muy bonito, además me parece muy atractivo, es que lo que hay que hacer es formalizarlo. Es decir, claro. Igual que a alguien se le ocurrió hacer una tarea de inhibición porque era un proceso que era muy importante, hizo el test de Stroop, hay que formalizarlo en tareas concretas que pueda usar un neuropsicólogo para evaluar esas interacciones entre procesos. Eso es el futuro. Ahí está el futuro de la evaluación. Cada vez que se me ocurre formalizar esto que os acabo de decir, me echo la siesta hasta que se me pase. Porque claro, eso que acabo de decir de una manera ¿no? muy sencilla, pues superpones, justapones así los modelos como en plantas y entonces no sé qué, darle forma a eso, os aseguro. Te queda en el PowerPoint estupendo, ¿no? Claro, esto más allá del PowerPoint es una absoluta locura plantearlo. Pero sí se puede hacer por partes. Yo creo que se puede hacer un proceso contra otro, es más fácil. Es decir, cómo memoria semántica interactúa con otra cosa o función ejecutiva. Pero al final, de dos en dos sí se puede hacer. Volvemos a la locura de considerar todas las variables de manera simultánea. Es inabordable, ¿no? Yo no, bueno. Dejarme, chicos, que nos hemos pasado ya unos minutines de nuestro tiempo. Hago una recomposición de lo que hemos estado comentando. Fijaros, ¿os parece que las nuevas tecnologías, más allá del análisis, ¿no? De fijaros, hemos dejado de lado cosas que han salido en la jornada como pues eso, el EEG o el QEEG, por ejemplo, o intervenciones en rehabilitación basadas en cuestiones de realidad virtual o de determinado software, para, fijaros, volver a lo mejor a cuestiones que a lo mejor no son tan novedosas, que es la evaluación
el proceso y el cómo hacemos todas estas cosas. Fijaros, a mí me surge una duda y os dejo que me contestéis en un minuto de eso y a ver qué decís. Fijaros, es que no tenemos buenas pruebas. Bueno, tenemos buenas pruebas, pero a lo mejor tenemos que desarrollar pruebas nuevas que quizás sean más ecológicas, ¿no? Que esta es una de las críticas que siempre se ha hecho. Esas pruebas más ecológicas son las que nos permiten evaluar esa interacción. ¿Creéis que se está investigando en eso? Porque la sensación que yo tengo es de que no necesariamente. Yo creo que en cuanto te acercas al ecologismo en la evaluación, sacrificas tanta precisión, tanta fiabilidad y tanta validez que no... Mira, los terapeutas ocupacionales tienen la respuesta a esto que acabas de decir muy interesante. Ellos plantearon ese tipo de evaluación súper ecológica porque siempre criticaban, bien criticada la evaluación neuropsicológica por ser fría y abstracta, ¿no? Y poco ecológica, y ahora las pruebas que están desarrollando ellos mismos se parecen cada vez más a las nuestras, porque se han dado cuenta que es imposible evaluar a un individuo mirando todas las variables que entran en juego y por tanto hay que empezar a aislar el proceso y al final sus baterías de evaluación parecen evaluación cognitiva, parecen evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque empezaron haciendo cosas muy ecológicas y poco a poco fueron descubriendo que no son de utilidad clínica, ni de utilidad para, bueno, y por supuesto, sí, no son de utilidad en investigación porque es imposible controlar el número de variables que están entrando en juego. Es difícil investigar en esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba el doctorado que Juanma además me decía en uno de los cursos de doctorado, pues yo quiero trabajar, porque en aquella época quería trabajar en mayores y quería trabajar en intervención, y me decía, es que trabajar en intervención, controlando todas las variables múltiples, es muy difícil hacer una tesis en ese tipo de cosas, ¿no? Fijaros que a mi juicio es un problema, porque si realmente las cosas van por ahí, ¿no? Que tenemos, está claro, ¿no? Que los procesos interactúan y que no podemos, o sea, en la vida diaria no separamos el uno del otro y hasta qué punto la investigación está dando cuenta de esas necesidades reales que pueden tener los pacientes, ¿no? Yo estoy resolviendo cosas, no lo sé. Esa es una de las buenas preguntas que se hace a la investigación, ¿no? Y esto yo creo que iremos avanzando. Yo creo que iremos avanzando en esto. Sí. O sea, yo creo que precisamente el foco hay que ponerlo ahí. Yo no lo descarto, ¿no? O sea, por complejo que sea, vamos a ver, el ser humano mental no es simple, es complejo. Y entonces nosotros nos vamos acercando progresivamente, pasito a pasito, a comprender esa complejidad que insisto, no queda solo en el propio proceso cognitivo, sino en la interacción del proceso cognitivo con el resto de esas otras cuestiones psicológicas del ser humano, porque es que esa es la realidad. Entonces, bueno, pues es que ese es nuestro campo de batalla y tendremos que intentar conseguirlo. ¿Algún día lo conseguiremos? No lo sé, pero sí que tendremos que intentar asumir esa necesidad y ir poco a poco descubriendo. Yo creo que poco a poco vamos descubriendo cosas. Chema ha mencionado la transversalidad de la memoria semántica y yo creo firmemente también en la transversalidad de las funciones ejecutivas, que a pesar de que todos nos quejamos mucho, el concepto de función ejecutiva es uno de los grandes avances en los últimos tiempos en relación a qué papel cumplen en nuestra conducta y al hecho de que son las funciones ejecutivas las que nos hacen entender la interacción entre todos los componentes del sistema. Sí. Yo solo terminar con una cosa muy puntual de todo esto que estáis diciendo. Yo, con la obsesión que me caracteriza de la parte esta del conectoma y todo este rollo, yo lo que hemos hecho ha sido teoría de grafos con las pruebas neuropsicológicas. Es decir, hemos aplicado las características que harías de una que es coger los test como nodos y las correlaciones entre las puntuaciones como links y mirar ¿qué nodo es un hub en la red de la evaluación neuropsicológica? Es decir, coger todas las pruebas de cientos de sujetos de una base de datos que hay en Estados Unidos de demencia y cuál ha sido el hub. Es que va en colación lo que acaba de decir Nuria. Pues la prueba que es un hub, es decir, que correlaciona casi al 80% con las puntuaciones del resto de pruebas, es el TMT-B. Es decir, que si hay algo central en la evaluación neuropsicológica es el TMT-B. Y cuando calculas las métricas de teoría de grafos de hubs, de Eigenvector Centrality o cualquiera de esas cosas, sale el TMTB.
no sale ninguna otra. Es curioso, ¿eh? No sale ni la memoria operativa, ni sale la memoria semántica, ni sale el TMTB. Y por tanto, el que no pase el TMTB en su evaluación está haciendo algo mal. Oye, fíjate qué barata y qué poco ecológica. Sí, es verdad. Sí, yo creo que en evaluación neuropsicológica muchas veces las pruebas más sencillas son las más útiles. Y eso es lo que les llamo la magia de la simpleza, la magia de la sencillez. Porque tenemos pruebas muy sencillas pero muy sensibles a determinados déficits, que son las que a mí generalmente siempre utilizo. Y a veces no hay que pasar, lo hablaba el otro día con Raquel, 1 millón de pruebas. A veces simplemente hay que seleccionar bien qué pruebas estamos utilizando en esa hora y cuarto que tenemos para ver al paciente. Pero eso no lo sabemos. Tenemos que obsesionar con pasar una batería enorme. Eso nos lo dirá el algoritmo de inteligencia artificial de Fernando, ¿no? Bueno, qué seleccionar y cómo, ¿no? Porque... Bueno, de Fernando, chicos, o de sus nietos, serán los nietos. O de sus nietos, igual sí. Chicos, os agradezco que hayáis estado conmigo aquí este ratito. Vamos a concluir la mesa porque justo ya en este momento comienza la asamblea de la asociación, en la que tenemos muchas cosas también de las que hablar, muchas cosas que contaros a los socios y algunas que otras que planificar de cara al futuro. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias, un placer como siempre charlar con vosotros y en el momento, como no nos da tiempo a mucha historia, si surge alguien o algo que quiera consultaros algo, pues os hacemos llegar sus cuestiones. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, chicos. Chao.